Argentina ya estabilizó exitosamente muchas veces. Es mucho más difícil preservar la estabilización. El gobierno, no sé si deliberadamente o involuntariamente, pero ha castigado tanto la tendencia de pesos de todo tipo, que hoy el peso es mucho más difícil de reinstaurar como unidad de cuenta que lo que era hace 3 meses. La universidad, sobre todo la UBA, tiene un sesgo y una vocación elitista. No se plantea formar trabajadores. Yo entiendo que la educación es valiosa para muchas cosas, pero si nosotros a nuestros alumnos, sobre todo de clase media y baja, no les damos un instrumento de progreso social a través del trabajo, lo estamos cagando. De nuestros programadores, nuestros coders, que es algo que también se va a sustituir. De hecho, el coder no es un trabajo del futuro. Si vos quisieras corregir el sistema impositivo de la peor manera, lo que harías es reducir impuestos a las ganancias. Si efectivamente va a haber menos trabajo en el futuro, las próximas generaciones, vos, vas a tener que aprender a vivir sin el trabajo tal como lo entendemos en la ética protestante. Vas a tener que volver a formatear tu vida si el trabajo no está en el centro. Buenas tardes a todos. Me preguntarán por qué tan elegante Alan hoy. Y la verdad es que hoy tengo un programa muy especial, un programa súper cargado de economía. Para que se queden conectados, ¿sí? Hoy vamos a entrevistar a Eduardo Levi Yeyati. Eduardo, yo tuve la suerte de tenerlo de profesor y es un economista, no solo que tiene ideas muy claras, sino que también nos permite hablar mucho para adelante, hablar de empleo, hablar de desarrollo y hablar de cómo otros países hicieron para salir de situaciones como las de Argentina actualmente. ¿Y qué está pasando en el mundo ahora? ¿A qué nos vamos a tener que adaptar en el momento donde salgamos de esta estabilización y este ruido político del corto plazo? Después, para el que se queda, hay premio. Vamos a tener a Juan José Vázquez, economista en jefe de CONSA, quien nos va a dar su visión sobre las distintas perlitas que tenemos, por lo menos en el mercado local. ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay barato? ¿Qué hay con una buena relación riesgo-beneficio? Todo esto acompañado, si se quiere, de una visión inicial que quiero hablar hoy, que es, hoy habla a las 9, como todos sabemos, Javier Milei, y hay mucha expectativa alrededor de esto. Hoy me preguntaban mucho qué creo que puede ser un buen discurso y un mal discurso. A lo que hay que entender un poco con respecto a qué, o malo para quién. Vamos al análisis, de alguna manera. Con respecto a los activos financieros y Argentina de largo plazo, yo creo que mientras Javier Milei siga manteniendo su énfasis, y inflación lo mismo, sobre el déficit fiscal, creo que desde ese lado los activos financieros, los bonos y la inflación para adelante están un poco blindados de casi cualquier decisión política que se tome. Ahora, lo importante es entender que noticias buenas serían noticias como un avance en la reforma laboral, serían noticias como avance en reforma fiscal o que vuelva a aparecer la ley ómnibus, cosas que garantizan que ese déficit fiscal que tenemos, que están reduciendo a cero hoy, que pueda seguir así para adelante. Por otro lado, desde lo negativo, capaz, creo que pondría un poquitito nervioso a los mercados y que esto puede impactar en determinadas variables, el hecho de que empiece a hablar en el corto plazo de la dolarización o competencia de monedas. Habiendo descartado capaz buenas noticias como Caputo hoy descartó que iban a tener un nuevo préstamo con el FMI, o sea, New Money, nueva plata para Argentina, eso se descartó, y también se descartó lo de la dolarización, pero bueno, creo que esto podría traer, si se empieza a hablar de nuevo, competencia de monedas, dolarización de corto plazo o implementación en el corto plazo, creo que puede ser malo para variables como el dólar. A ver, una variable que igual está relativamente también blindada. Hoy, como decíamos en los programas anteriores, el dólar es difícil que suba por su posición técnica. Primero, hay pocos compradores porque no hay pesos. No hay pesos. Y segundo, hay vendedores potenciales porque la gente, el argentino, obviamente no estamos hablando de todas las clases sociales, pero sí el argentino en general está bastante posicionado en dólares, entonces lo primero que salen a vender para pagar costos, etcétera, es esta moneda. También un punto importante a aclarar de esta variable es que el dólar, si bien la inflación subió un montón y el dólar hasta cayó, no está atrasado todavía. ¿A qué me refiero con atrasado? A que un dólar en Argentina todavía no está barato. ¿Y con respecto a qué? Con respecto a la historia argentina. Argentina no es un país que pueda sostener un dólar caro por nuestras características básicas,
Y es un dólar, por ejemplo, el que tenemos hoy, este dólar de 1000 que tenemos hoy, compra lo mismo de lo que compraba un dólar después de las elecciones, después de las PASO 2019. Y para que se den una idea, un poco también a dónde creo que nos quiere llevar Toto Caputo, que estuvo hablando últimamente con respecto al dólar oficial, etc., el dólar al que Macri unificó el tipo de cambio después de las elecciones del 2015, equivaldría a un dólar de 780 pesos hoy. Entonces, repregunto, ¿está atrasado el dólar en Argentina? Creo que va a depender pura y exclusivamente de que este gobierno, si se quiere, pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Yo hay algo que, esto es opinión totalmente personal, pero yo desde el lado económico veo muy poco riesgo de que en un año estemos peor de lo que estamos ahora. ¿A qué me refiero que en un año estemos peor de lo que estemos ahora? Que haya menos actividad, que haya menos pobreza y que los salarios en dólares sean mucho más altos. Para mí hay poca chance de eso, desde el lado económico. ¿Dónde está el riesgo? Está en lo político. Está en lo político y en lo social. No son variables a dejar afuera cuando uno hace economía o plantea de alguna manera un plan económico, pero de cualquier manera, creo que el riesgo va mucho más por ahí que por otro lado. Por lo tanto, también una noticia que no le veo muchas chances, pero un Milei un poco más tranquilo, mostrando más consenso con los gobernadores, creo que sería bastante buena noticia también para nuestra economía y para los mercados financieros en general. Sin mucho más que agregar por este lado, vamos a pasar a entrevistar al que verdaderamente sabe. Eduardo, primero, realmente muchas gracias por venir acá. Estoy en serio muy contento. Tuve el agrado de tenerte de profesor hace no tanto tiempo y quedé bastante impresionado con lo que sabes. Bueno, voy a tratar de satisfacer las expectativas que estás creando. No pasa nada, es fácil, es decirnos cuánto va a estar el dólar, la inflación de acá a 2-3 meses y después me mudo de país y no hablamos nunca más. No, escucha, grabemos las dos alternativas, ¿entendés? Grabamos dos respuestas y las ponemos después Esa me gustó, es como esos juegos interactivos, ¿no? Elige tu propia aventura. Le voy a decir algo a mi audiencia, yo siempre pregunto cómo tomás el café en vivo, porque creo que habla mucho de una persona. Ahí estoy viendo, ya le servimos, nos adelantamos esa parte, lo toma el café solo. Negro, ¿cómo se debe? Corto. Corto, exactamente, ¿cómo se debe? Eduardo, quiero aprovechar tu conocimiento en economía, vasto en economía y tu práctica en la economía. Desde el hecho de, Eduardo, para el que no sabe, es economista, pero tiene mucho trabajo hecho para distintos países, para el CONICET mismo, para Harvard, tengo entendido, y Banco Mundial también sé que estás trabajando. Sí, trabajé en el Fondo Monetario. ¿Trabajaste en el Banco Central? Estuve como jefe de política monetaria y economista jefe del Banco Central, y también para el BID, para la CAF, para bancos centrales extranjeros. Lo que venga. Lo que venga, ¿no? Sí. Y son trabajos que siento que requieren mucho arremangarse y mirar data, que creo que capaz eso a lo largo de lo que te leí o lo que te escuché, siento que hay mucho contenido. Quiero aprovechar eso de vos y arrancar hablando un poquitito de actualidad para pasar después a futuro. En lo que es actualidad, plan de estabilización. Hoy estamos viviendo una estabilización, una especie de sinceramiento. Me gustaría entender cómo lo ves vos este plan de estabilización, si capaz lo podés comparar con algo que nos pasó antes o con otros países. ¿Y qué tenés para agregar también desde ese lado? ¿Qué crees que falta? Mira, lo primero que creo que vale la pena destacar para una audiencia amplia es que Argentina ya estabilizó exitosamente muchas veces. Es mucho más difícil, o a nosotros nos resulta más difícil, preservar la estabilización. La última vez que estabilizamos me tocó a mí, en el 2002. Salimos de la convertibilidad, devaluamos de 1 a 4, todo el mundo pensaba que íbamos a una hiper y a fin de año, desde 2002, la inflación era 3% anual. Y fue 3%, 4, 5 durante 2 años, no fue un epifenómeno, no fue algo raro. O sea que lo hicimos y después la rompimos de nuevo. Entonces, para empezar, una estabilización tiene que ser persistente. O sea, bajar la inflación de 20 a 10 o de 20 a 5 por unos pocos meses, ya lo hicimos varias veces. El austral fue otro caso, el primavera incluso. Entonces, la estabilización es una cosa mucho más estructural. Lo otro que hay que tener en cuenta es que es cierto que uno puede estabilizar cualquier inflación con política monetaria solamente. Si uno tira la tasa de interés muy alta y genera una recesión profunda, incluso una depresión económica, en algún momento la caída de la demanda va lentamente a erosionar los precios, los márgenes, los salarios, etc. Nosotros como economistas, macroeconomistas, lo que estudiamos, lo que aprendemos es hacer eso sin ese sacrificio.
de salarios, de poder adquisitivo, porque a los golpes siempre lo puedes hacer si la población te banca, pero no es lo ideal. Lo ideal es hacerlo de manera de que el ratio de sacrificio, el cociente de sacrificio, así llamamos nosotros a la relación entre el impacto regresivo y contractivo de la estabilización y la baja de la inflación, ese ratio sea un poco más generoso, digamos. Siendo capaz, crítico de alguna manera, para mí la estabilización del 2002 fue genial, pero fue también un golpe fuerte inicialmente también a la actividad. Sí, pero eso venía de antes. No te olvides que la actividad había caído el último cuatrimestre del 2001 y definitivamente nos ayudó a que el traslado a precios de la devaluación no se generara una inercia inflacionaria, una puja de precios de salarios. Los salarios cayeron menos que a fin del año pasado, pero sí cayeron en términos reales y había 20 o 25% de desempleo heredado, pero que te servía. Es cierto eso. Nosotros no generamos eso es lo que quiero decirte, pero sí es cierto que la última estabilización tuvo un componente contractivo que ayudó y que tendríamos que haber tratado de evitarlo, pero nosotros en el segundo trimestre ya estábamos rebotando, ya estábamos creciendo. 100%, ¿qué herramientas sentís que hay disponibles para esto? ¿Capaz es menos agresivo con la baja del déficit o hay políticas que para vos se pueden implementar que puedan suavizar esto, dado el contexto actual de cómo arrancó el gobierno de Milei? Mira, es difícil entender o identificar qué es lo que era inevitable como herencia y qué es lo que le agregó. Técnicamente, el gobierno yo creo que decidió apurar la inflación en diciembre y la señal de eso fue la baja de la tasa de interés. Si vos bajás la tasa de interés en el medio de un traslado de precios de la devaluación, vas a tener aún más inflación porque la gente no quiere quedarse en un depósito que les paga mucho, mucho menos que la inflación. Típicamente vos habrías subido la tasa de interés menos que la inflación, porque no podés salir corriendo detrás de la inflación del 25%, pero habrías dado la señal de que la política iba a ser contra la inflación. Y lo que se vio en diciembre es que el gobierno estaba cómodo tratando de acelerar la inflación para licuar gasto de modo de poder llegar a un superávit fiscal, un balance fiscal, porque en realidad el superávit no es tal porque el superávit fue básicamente deuda que no pagó a Camesa. Pero lo que digo es, dio la sensación de que dijeron, en caso de que no nos funcione el paquete fiscal, que de hecho todavía se está negociando, usemos la inflación. Y usaron la inflación. Pero eso tiene un componente regresivo y un castigo a la clase media, a la clase baja, a los trabajadores que ganan en pesos, a los jubilados que no se ajustan. Que, si me preguntás, yo creo que es subóptimo, pongámoslo de esa forma. Podría haber sido más suave, podrían haber tenido una política de ingresos que pusiera un piso. Bueno, intentaron capaz desde el lado de la suba de retenciones y la suba de ganancias, pero tampoco pasó Congreso. Igual, 100%, creo que también es esa discusión. Creo que es difícil también porque uno tiene que, esto es mi visión y me encanta la discusión, pero uno tiene que tratar de estabilizar y de alguna manera bajar la inflación, pero al mismo tiempo guiñar un ojo para la inflación solucionarla generando más producto para adelante, no solo cortando la demanda. Entonces, si yo te hago esta estabilización y pongo más impuestos o complico todavía un poco más la inversión para adelante, es un jueguito fino. Sí, pero viste que en economía nosotros es muy difícil identificar causa y efecto, pero siempre hay algunas variables que revelan las preferencias del decisor. Y vos podías haber tenido un paquete, podías haber hecho dos cosas. Tenía un paquete fiscal que incluyera el gasto tributario, que son básicamente los subsidios a empresas. Y en particular, se habla mucho de Tierra del Fuego, no es el único. Sí. ¿Sí? O sea, que pongámoslo en general, gasto tributario, exenciones, muchas de ellas beneficiando empresas que en Argentina naturalmente son empresas concentradas, porque en Argentina básicamente competencia hay en el mercado de granos, pero no mucho más. No lo hicieron y eso de alguna forma revela cierta preferencia en la distribución del costo del ajuste. Eso por un lado. Y por el otro pasa una cosa interesante que no se enfatiza tanto, y es que en vez de haber puesto primero el paquete fiscal en el Congreso para discutir, para el cual había consenso, pero todo el mundo sabe que había que achicar el déficit, ahí no hay ningún lugar a dudas, pusieron el paquete fiscal y en particular la reversión de la caída del impuesto a las ganancias, que Milei había apoyado oportunísticamente en la campaña, de todas formas estaba en contra, lo pusieron al final como condicionante para que los diputados y senadores votaran todo el otro resto del paquete. Y en ese tira y afloje, en ese poner la zanahoria al final, quedó todo en la nada, porque no salió la ley, el DNU
está en veremos, y el paquete fiscal no sabemos cuándo lo van a reintroducir. Entonces digo, si hubieras tenido como prioridad hacer el ajuste de manera más equitativa, habrías puesto primero el paquete fiscal. Está muy buena la reflexión. Pasemos, yo soy de los que cree que económicamente hoy, entendiendo esto que decís vos, hacer un ajuste y estabilizar en realidad es fácil, es después cuánto golpeas a la sociedad. Entonces, si no tenés un problema social que estalle o político que estalle, esto va a aguantar y es muy difícil que capaz en un año y medio los salarios reales no crezcan en términos de dólares, la inflación no sea mucho más baja, etc. Estabilizamos, ¿ok? Entiendo que una de las cosas básicas que necesitamos, obviamente, va a ser reforma fiscal, ley ómnibus en alguna parte y reforma laboral. Pero también quiero hablar de un tema con vos que me encanta, que es el tema de la moneda. Estabilizamos, logramos bajar la inflación. Tema moneda, dolarización, no dolarización. Vamos primero por el lado de la no dolarización. ¿Qué conlleva reconstruir una moneda? ¿Cómo lo hicieron otros países? Es un tema complicado porque es un blanco móvil. A principios del año pasado, durante todo el año diría, cuando gente como yo armaba o participaba en los equipos de algunos candidatos, pensábamos un programa monetario no muy distante del programa tradicional, en el sentido de dar pautas o rangos de inflación, poner una tasa de interés positiva, aunque no tanto, porque tampoco querés ahogar la actividad, tratar de alguna forma de premiar al tipo que ahorra o que gasta en pesos. Lo que pasa es que en diciembre y en enero, incluso mientras hablamos, el gobierno, no sé si deliberadamente o involuntariamente, pero ha castigado tanto la tendencia de pesos de todo tipo, no solo el ahorrista, sino el tipo que consume en pesos, que gana en pesos, que contrata en pesos, que hoy el peso es mucho más difícil de reinstaurar como unidad de cuenta que lo que era hace 3 meses. Entonces, yo creo que hoy lo primero que tendrías que hacer es que la gente use el peso. Y para eso, si me preguntás hoy, casi te diría que es inevitable que recurras a una unidad indexada a la inflación. Cosa que era evitable a fin del año pasado. Es decir, tener algún tipo de esquema que emule con diferencias lo que fue la UEF en Chile, que fue la que compitió contra la dolarización en Chile en los 80, a fines de los 70. ¿Un UVA, por ejemplo? Sí, más que eso. Es una factura en UVA. Okay. Es un contrato. Vos pensás Bien. que hoy todavía está vigente la prohibición de indexar, que heredamos de la convertibilidad ya hace 20 y tantos años, no sé cuánto, 22 años, que eso está muerto y enterrado, y aún así no tenemos indexación al UVA o el SER. En realidad el UVA es el SER con otro nombre. El SER existe, hay depósitos que usan esa unidad de cuenta, pero no está... lo que el gobierno hace para favorecer el uso del dólar, no lo hace para favorecer el uso del SER o de la UVA. Y debería ser eso. Si vos querés que la gente no se pase naturalmente al uso del dólar, es decir, que no se dolarice la economía real, vas a tener que generar una unidad de cuenta en pesos que sea mínimamente estable. Está muy bueno esto de indexar los contratos a inflación. También después te es un problema como variable de ajuste en caso de que se te desajuste algo de la economía. Más problema te da si los indexas en dólares. Totalmente. O sea, estamos hablando de una situación que ya se deterioró tanto. Vos decís, ¿cómo hago para empezar a a traerla de vuelta hacia un nivel de normalidad? O sea, ¿cómo hago para frenar la creciente dolarización real? Entonces, no estamos hablando de óptimos, estamos hablando de lo que hay. Décimo mejor. ¿Sí? Y un punto más que también es importante, no sé, hoy por ejemplo Brasil devalúa, ¿sí? Y no tiene inflación. Nosotros para lograr eso creo que necesitamos más que capaz una buena racha de 2-3 meses o de 5 meses o indexación desde ese lado, porque Argentina indefectiblemente... ¿Cómo hicieron países como Brasil para cambiarle la cabeza? Desdolarizaron la economía real, no es la cabeza de la gente. O sea, la gente, el tipo que fija un precio, vos tenés un departamento, lo querés alquilar, querés contratar a alguien, o alguien te dice que querés ganar en el próximo trabajo, y lo querés pensar en pesos, algo que dura más de 2 meses. Es imposible. Entonces, lo puedes pensar en términos de inflación o en términos de dólar. Y hoy, como en términos de inflación no lo puedes hacer, lo terminas pensando en términos de dólar. Entonces, ¿cómo hizo Brasil? Lo que hizo Brasil es, bueno, nunca dolarizó su economía real, lo mismo que Chile. Nunca tuvieron tampoco tantas décadas de intentos fallidos de estabilizar. O sea, con el plan real es cierto que tuvieron una devaluación, pero en el momento que tuvieron la devaluación ya estaban desdolarizados
mentalmente sus transacciones. O sea, tenés que traer a la gente, obligar, no, pero inducir a la gente a que pueda usar esa moneda. A que use esa moneda de una manera realista, no decirle el que apuesta al dólar, no, darles alguna unidad de cuenta que sea mínimamente eficiente para fijar los precios. Que es un problema capaz en Argentina, en donde varias veces nos defaultearon cláusulas, la moneda nos sirvió de refugio y casi todas las crisis son provocadas por un salto en el tipo de cambio. Sí, pero ojo, ahí tenés razón, pero una vez en realidad manipularon el IPC, que fue durante el gobierno de Kirchner, a partir de posiblemente 2006, pero seguramente 2007. Pero también especificamos contratos en dólares. Total. Quiero decir, al final el argumento de que no hay confianza en las instituciones, todas las instituciones que sean ley doméstica, jurisdicción doméstica, son pasibles de ser modificadas a sus unidades de cuenta. Así que yo diría que ahí empatan. Lo que seguramente hoy no puede hacer el peso es competir con el dólar en contratos de más de un mes, porque nadie sabe cuánto va a ser la inflación. Otro punto que creo que seguro que me lo habías comentado vos en una clase es esto de que un país, para también tener una moneda más fuerte, tiene que estar menos falible, por decirlo de alguna forma, a determinadas crisis cambiarias por movimientos de capitales. En esa línea, por ejemplo, tener mucha deuda en dólares para un país sería un error. Entonces los países lo que suelen hacer es se endeudan en su moneda, pagan una tasa más alta por esto y engrosan reservas. Hasta que dejan de pagar una tasa más alta, porque si vos te fijás, la tasa de interés que pagan en Perú o en Brasil comparado con la tasa de los bonos del Tesoro más el riesgo país, que es la tasa que pagan en dólares afuera, muchas veces les sale más barato financiarse adentro que afuera. ¿Por qué? Porque la gente, como la gente ahorra en moneda doméstica, hay liquidez en moneda doméstica, entonces las tasas no son tan altas. Pero ese es el premio. Exacto. Primero tenés que pagar el costo. ¿Y son cuántos años en tu experiencia? Obviamente no hay un número. No hay un número, pero pueden ser 5 o 10 años. Te ayuda que el dólar a nivel global no esté tan fuerte, entonces todas las monedas y la tuya también se aprecien en términos reales y la gente diga, bueno, estoy perdiendo si me dolarizo, prefiero empezar a usar un poco la moneda local. Nunca es total. En Perú, por ejemplo, tuvieron éxito en desdolarizar, pero la desdolarización no es total, la gente todavía ahorra parcialmente en dólares. Uruguay hizo todo bien, igual sigue fuertemente dolarizado. Pero las transacciones, digámoslo así, el uruguayo, el peruano, el brasilero sabe que puede contratar o puede pagar un salario. ¿Cuánto vale un café en pesos uruguayos? Sí, puedes hacer un alquiler o puedes hacer un contrato laboral por 2 años en una moneda local. Que parece básico, pero acá... Acá no puedes hacer ningún contrato en la moneda local. Creo que también hay un punto, creo que del lado más a favor de la dolarización, que un punto flaco que tiene el peso es que le da la administración, flaco o bueno, ¿no? Para muchos puede ser bueno, para muchos puede ser malo. Es que le da la potestad al Banco Central de hacer política monetaria. En un país donde muchas veces muchos políticos hicieron muy mal uso de esa política monetaria. Y yo no creo, no lo veo desde el lado de los políticos malos, sino lo veo desde un pueblo, una Argentina media adicta a emisiones y a planes platita, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la vida, o apalancamiento desde el lado del Estado. ¿Cómo haces para convencer, capaz, no tenés que convencer a nadie, pero digo, a alguien que ya no confía mucho en la administración de los argentinos de su propia moneda? Mira, nosotros ya no podemos convencer a nadie, ¿sí? Cuando vos pensás, ¿cuáles son los determinantes de la inflación en un país como la Argentina? Básicamente tenés 3 o 4 cosas. Tenés el nivel entre oferta y demanda de la economía real, la economía está recalentada a inflación. Ese es secundario, porque son niveles de inflación bien bajos. La emisión, obviamente si emitís mucha moneda, en algún momento las tasas suben, aumenta la actividad, la gente sabe que son unos pesos, etc. El dólar, que se traslada a los precios, porque uno anticipa, como no sabes cuál es la referencia de inflación, bueno, mirás el dólar y decís, si el dólar sube, todo va a subir. Y por último están las expectativas. Nosotros ya no podemos usar las expectativas, lamentablemente, ¿sí? Porque las veces que las usamos las defraudamos y ya el Banco Central dice algo, la gente no le da bola, y con razón. Entonces no va a haber forma de convencer a la gente. Lo que podés hacer es hacer una política tal que el peso le gane al dólar, le gane en términos de uso, de eficiencia, incluso de retornos, por un número de años lo suficientemente largo como que la gente empiece a dudar que su prejuicio contra el peso puede no ser tan cierto, pero solo con resultados. Exacto. Las palabras, lamentablemente, porque otros países hacen política monetaria solo con las palabras.
Pero nosotros con las palabras ya no podemos ir a ningún lado. Ni en la política, ni en la política monetaria. Cosa que capaz es cara, porque te Sí. va a pagar tasas altas y es contractivo capaz para la actividad. Y también no me puedo mandar ninguna durante esos años con una situación como la que estamos. Sí, pero perdón, es cara en el corto plazo, Sí. pero no es tan cara en el largo plazo. Cuando vos en el 2016 tenías que emitir, te resultaba más barato emitir en dólares y todos estábamos celebrando las emisiones. Después devaluaste y quedaste dado vuelta. Fuiste un default. ¿Sí? Cuando vos estás pensándolo desde el punto de vista de la política pública, no del inversor, el inversor hace lo que quiere con su dinero, la política pública, vos cuando estás en la oficina de crédito público, en la Secretaría de Finanzas, del Banco Central, no sos un especulador, sos un hedger, sos un tipo que busca la cobertura. Tenés que ser un tipo extremadamente cobarde, no amante del riesgo, temeroso del riesgo, porque es cierto que le podés ganar el mercado una o dos veces, pero si te equivocás, el daño es enorme, y no sobre vos, el daño es sobre toda la población, y generas una nueva crisis. Entonces, y sobre tu reputación para adelante, que también permite menos. te digo, la reputación hasta la podés restañar, porque finalmente porque finalmente nadie sabe muy bien qué fue lo que pasó, pero lo que digo es que nosotros, el riesgo de cola, el riesgo de una crisis en Argentina, después de 5 años de crisis, después de una seguidilla de crisis, es enorme. Entonces no podés basar tus opiniones sobre la moneda o sobre cualquier otra cosa apostando a ganador. Tenés que tener toda la distribución de eventos y tratar de minimizar los riesgos. Los riesgos son lo importante. Bueno, en un mundo donde con un presidente enfatizado y que no va a dejar tener déficit fiscal, ¿una dolarización no la ves como un atajo a la estabilización y al potencial capaz crecimiento más de largo? No lo veo como un atajo, o sea, sería un atajo, pero no creo en los atajos en particular, porque si mirás otros países que pasaron por el mismo proceso, los problemas que tenían al inicio los siguen teniendo al final. O sea, yo he trabajado varias veces asesorado en El Salvador, es un país que hoy no tiene acceso al crédito internacional y está buscando un programa con el fondo, porque no tiene acceso al crédito internacional, a pesar que no le va mal, no han tenido una crisis, no tiene inflación, bajaron el nivel de muertes violentas, tiene algunos logros, el presidente tiene, no sé, gana por 150% del voto, quiero decir, no hay nada objetivo y sin embargo no crecen y no tienen cómo pagar su deuda. Y Ecuador es incluso peor, porque Ecuador en el momento en que tuvieron el boom de commodities doblaron el gasto y en el momento que cayeron las commodities y no tenían cómo para pagar, tomaron los encajes de los depósitos en dólares de los bancos y los usaron para pagar deuda del tesoro. Una locura. Entonces, no hay magia. Vos querés un Banco Central independiente, lo que necesitas es políticos que entiendan el valor de tener un Banco Central independiente. En Brasil, el Banco Central no es independiente. Y ningún líder del Partido de los Trabajadores se anima a tocar al banquero central. El Banco Central sube la tasa altísima, genera una contracción para evitar la inflación. No es independiente, lo podrían echar. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que la inflación voltea gobiernos, saben que la inflación es terriblemente regresiva, entonces no lo hacen. La independencia está acá, está en la cabeza del político. Sí, a mí me cuesta imaginarme a un político entendiendo la importancia de esa en Argentina. Por eso a mí a veces me pasa que la dolarización me cierra. A veces digo que para mí dolarizar es sacarle la potestad económica a tu hijo que tiene problemas con el juego. Pero ya lo hiciste en los 90. ¿Qué pasó entonces? Bueno, tuviste déficit fiscal. Está bien, pero ya tenías un banco central que no solo era independiente, sino que no era un banco central, era una caja de conversión. Y aún así tuviste todos los problemas. ¿Qué pasó ahí? Es que lo que creo que te termina pasando es que sabés que el hecho de tener déficit fiscal con dolarización es liquidante porque te pasa 2001-2002. Pero igual lo tuviste. Bueno. Vos pensabas que no lo sabían. Te financiaste en el mercado externo, Sí, emitiste bonos en los 90. El Banco Central obviamente no te prestó nada. El Banco Central cumplió con todas las reglas de la caja de conversión y fue independiente al punto de ser inexistente, redundante. De hecho, podrías haberlo cerrado. En Hong Kong, que tiene una caja de conversión, no hay Banco Central. Son bancos privados los que te cambian dólar por dólar de Hong Kong. Entonces, ese experimento ya lo pasamos. La caja de conversión era un banco central que era más que independiente, era inexistente, no tenía ninguna potestad y aún así generaste un déficit y cuando tú necesitaste la emisión, generaste emisión de dinero provincial o del Tesoro Nacional, que fueron los de COPS. Entonces, digo, atajo, sí, es un atajo, ¿funciona? Bueno, cuando te ponen contra la pared no funciona. Ok.
Ok, muy interesante. Es un muy lindo debate en donde es esto capaz. Yo creo que capaz te saca más herramientas o le saca herramientas a la política que en Argentina, no sé, yo soy de los que cree que es esto, somos adictos. Somos adictos a la emisión, somos adictos a hacer un plan platita para ganar esos 5 votos extra, ese 5% de votos extra y tener más poder legislativo y que todo tiene sentido mientras sos político, pero que del otro lado te termina perjudicando para adelante, que con la convertirá, tenés el endeudamiento, pero bueno, es una herramienta ya de por sí menos. Pero a ver, ¿cómo curas al adicto? Demasiados años de rehabilitación. ¿Cómo curás en la práctica al adicto? ¿Lo encerrás en una habitación, lo atás a la cama? No. ¿Cómo lo curás? No, es primero sí, privándolo de su potestad, si se quiere, económica, llevándolo a una, no soy especialista, capaz estamos diciendo, pero lo llevan, entiendo, a una granja, a un lugar donde no tiene contacto con... Y después lo soltás, ¿y qué pasa? Bueno. Vuelve. No se cura así, ni siquiera el adicto. ¿Sí? Okay. O sea, vos tenés que romper la adicción, no privar al adicto de su objeto de deseo, de su objeto de adicción. Lo mismo con el Banco Central. Vos si querés disciplinar, crear reputación de un Banco Central independiente, lo último que querés es maniatar al Banco Central. Porque el Banco Central de la Caja de Conversión no existía como Banco Central. No tenías ninguna reputación. Cuando nosotros flotamos en el 2012, el Banco Central tenía 0 reputación. La última reputación que tenía era de la hiperinflación. Entonces, crecer y generar conocimiento y reputación implica mostrar que vos tenés la libertad de decidir y decidís bien. Es una institución más fuerte, por decirlo Exacto, de alguna manera. Pero no eliminarla. Eliminarla no genera reputación. Eliminarla genera una economía sin Banco Central. Perfecto. Quiero seguir con muchísimos temas. Y esto, pensando en futuro, pensando ya estabilicé, ¿para dónde voy? Tema empleo. Necesitamos una reforma laboral. Quiero que nos cuentes primero un poquitito de, según tu experiencia y lo que ves en otros países, ¿a qué tendría que apuntar esa reforma? ¿A qué flexibilidad debería dar inicialmente? ¿Qué crees, dónde crees que podemos mejorar por ese lado? Ahí hay varias cosas que vale la pena entender para ampliar un poco la pantalla. La pantalla generalmente, la política laboral es bastante restringida porque está en manos de abogados laboralistas que miran 1/3 del problema. Nuestra fuerza laboral son básicamente 3/3. Hay una fuerza laboral privada, ¿no? Después tenés gente que tiene trabajo permanente en el Estado, es como una cosa aparte. 1/3 está bajo convenio, son los empleados en blanco. Hay otro tercio que son empleados en negro y hay otro tercio que son independientes, cuentapropistas. ¿Okay? Cuando hablamos de reforma laboral, en general la gente tiene en mente el primer tercio. Piensan que son más, pero es solo 1/3. Y cada vez menos. Y es una plantilla que no crece hace... Por eso, son cada vez menos en términos proporcionales, porque hace 10, 12 años que no creamos empleo, ni siquiera para cubrir el incremento vegetativo de la población laboral en actividad, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando vos hablas de reforma laboral, lo primero que tenés que hacer es empezar a mirar los otros 2/3, porque ellos también trabajan. Y si vos querés crecer, no hay nada más fácil para crecer en Argentina que darle a esos 2/3, y en particular a los que trabajan en trabajos basura, un trabajo productivo. Si vos mirás el caso de Israel, ¿sí? Se habla mucho de la tecnología, Startup Nation, todo eso, pero si vos distribuís el crecimiento de Israel en los 90 y en los 2000, en los 90 fue básicamente poner más gente a trabajar por la inmigración de judíos y no judíos de Rusia, que fueron cerca de 1 millón calificados. En los 2000, que se acabaron los rusos importados, lo que hicieron fueron agarrar las minorías que no estaban trabajando y ponerlas a laburar. Agarraron a los ortodoxos. Los ortodoxos no les gusta laburar, pero las mujeres ortodoxas empezaron a estudiar. Ten en cuenta que los ortodoxos no van a la escuela común, vos conocés el tema. Empezaron a estudiar, le encontraron el gusto, salieron a trabajar. Y los árabes en Israel, que vivían en Israel, trabajaban en trabajos basura, los pusieron a estudiar y empezaron a trabajar. Las mujeres no, porque los árabes son muy machistas. Pusieron más gente a trabajar en trabajos productivos. Y eso explica la mitad del crecimiento, porque vos tenés más gente trabajando en trabajos productivos, misma población, y el PIB per cápita sube. Sí. Entonces, es un problema estratégico el del trabajo. Pero tenés que tener puestos de trabajo donde ponerlos. Sí, está bien, pero para tener puestos de trabajo tenés que tener gente que pueda ocupar esos puestos de trabajo, es decir, tenés que formar a la gente. Vos pensás que mucha de esta gente no consigue trabajos porque no sabe hacer nada o porque lo que sabe hacer no sirve hoy para las demandas. Alguna de esas dos cosas. Hay algunos que no saben hacer nada. Si vos vas a un barrio vulnerable, los que llamamos villas antes,
y les decís, te traigo la máquina, pónganse a trabajar en una cooperativa, y las mujeres y los hombres no saben manejar la máquina, no saben manejar una máquina de coser, ¿sí? No hay ninguna razón por la que deban saber manejar una máquina de coser, no porque ser mujer vos tenés que saber manejar una máquina de coser, alguien te tiene que enseñar, nadie les enseña, nada. Entonces hay un problema de educación de espaldas al mercado laboral, un problema de educación aparte fallida de mucha gente que se va en el secundario y no regresa, que es parte del problema laboral. Entonces vos querés generar empleo de calidad para esta gente, primero tenés que formar a esta gente y después tenés que facilitar el matching entre la demanda y el trabajador, que hoy es muy engorroso. Podemos, antes de ir a también el hecho también de cómo generar estos espacios, hablar un poco de este tema de cómo los preparo, en qué falla Argentina, que capaz tiene educación pública gratuita y en teoría accesible, y qué es lo que se debería estar estudiando hoy, que es lo productivo en el mundo. Son 3 preguntas en capítulo para cada uno. Mira, la educación argentina es excelente en términos de escolarización, pero a veces confunde escolarización con educación y aprendizaje. O sea, no es solo la cobertura lo que a vos te interesa. O sea, vos tenés cobertura casi perfecta en el primario y los chicos salen sin comprender textos. Entonces entran al secundario, el primer año, el segundo año se sienten que son unos tontos, básicamente porque no saben comprender los textos. Y muchas veces abandonan porque se sienten frustrados, deprimidos, o fallan en los exámenes porque no saben comprender los textos. Entonces, vos tenés cobertura en el primario, pero no está cumpliendo la función. Esos chicos deberían saber comprender textos, que es lo primero y principal para aprender cualquier cosa. ¿Cómo se soluciona eso desde el lado de herramientas? No hay una respuesta fácil, por supuesto, pero ¿qué es lo que hicieron en otros lugares o donde esto funciona un poco mejor? En otros lugares lo que hacen es, primero, aceptan la heterogeneidad de los estudiantes y de alguna forma especializan la atención de los estudiantes para que no haya gente que se quede atrás. En vez de hacerlos pasar, sacarse el problema de encima, tienen a veces programas especiales o programas fuera de hora o incluso ahora tecnologías que te ayudan a complementar lo que estudias en el aula. Hay mucha tecnología muy buena que el docente muchas veces no introduce en el aula porque le teme o teme que lo sustituya, cuando en realidad lo que hace es complementarlo, es hacerlo a él mejor docente. Entonces lo que haces es de alguna forma extendés las horas, el alcance, incluso los temas a estos que se te están yendo por los costados, se están cayendo por los costados. Hoy lo que hace la educación es los mete todos de vuelta probándolos y que tome el problema el próximo año o el secundario. Pero hay casos, digamos, de hecho expertos en educación, expertas en educación que tienen programas, protocolos, incluso bots y aplicaciones que te ayudan a como juntar a la gente. El pibe que no lee bien en quinto año, ¿sí? Terrible, quinto grado. Terrible para el pibe, porque los otros leen, él no lee, se siente mal, incluso mentalmente es medio un problema de salud mental. Bueno, hay metodologías para que ese pibe que llegó a quinto, séptimo sin saber leer, bueno, que vuelva a subir el tren, ¿sí? Pero tenés que tener la cabeza abierta, aceptar el problema y aceptar que vos como docente no podés cubrir todo el espectro, entonces pedir ayuda de la tecnología, pedir ayuda de la escuela. Hoy tener un estatuto docente que acepte esto. Hay aulas de chicos de hogares vulnerables que son mucho más difíciles de atender. Poner dos docentes en el aula. Eso hoy el estatuto lo prohíbe. ¿Entendés? Okay. O sea, falta también flexibilizar un poco. Desde el lado del docente también. Pensar la educación en función del alumno y no del docente. Totalmente. ¿Sí? La educación, incluso la superior, está muy pensada desde el punto de vista de la oferta educativa, no de la demanda. Vos tenés que pensar en la demanda, tenés que pensar qué es lo que necesita el pibe y tenés que pensar en el pibe después del aula. Bueno, ¿qué va a hacer el pibe cuando se vaya? Yo había arrancado a estudiar en la UBA, me terminé pasando a la UAD, primero por dificultades administrativas que me volvieron loco, había empezado a trabajar en el segundo cuatrimestre, tenía que ir a buscar mi curso a la noche, etc. Y segundo, también me volvía loco el CBC. Lo que me alargaba la carrera, las materias que capaz a veces estaba viendo que decía, che, esto no sé si me va, o nunca sabés bien qué te va a servir, para dónde va a derivar, pero yo que ya había arrancado a trabajar en finanzas, cuando empecé a estudiar, dije, no sé si necesito todas estas materias, o la mitad la aprendí a 3 meses y se terminaba. Me pareció demasiado larga. Son largas, sí, ¿no? De hecho, el nuevo paradigma de educación superior, nuestra educación superior
está cada vez más lejos del problema del empleo, te aclaro. O sea, es como que de hecho le da la espalda al tema del empleo y creo que eso es parte del problema. Por dos motivos. La educación terciaria, no universitaria, está vista como el patito feo de educación. Nadie quiere hacer eso. Cuando en realidad vos vas a Alemania y los universitarios van a tomar una clase en la escuela de Volkswagen porque es mejor que en la universidad donde están tomando clases. Entonces hay una cuestión cultural ahí. Pero aparte porque la universidad, sobre todo la UBA, tiene un sesgo y una vocación elitista. Y está bien que haya una que tenga ese sesgo y una vocación elitista. Ellos no se plantea formar trabajadores. Todos somos trabajadores. Exactamente. Pero está bien, bueno, tenemos una que sea elitista. No importa, necesitamos más universidades que formen al trabajador. Te repetí la pregunta porque suena distinto el core o como te venden la UBA, pero está bien, totalmente. O sea, si tenés que hacer una carrera larga, que aparte, o sea, mientras vas a tener que trabajar y no es fácil para estudiar, o sea, te complica más la vida y tenés que estar bien económicamente o tener un trabajo que te ayude bastante bien, que no son siempre lo mismo, para poder terminarla y hacer las cosas a tiempo. Pero aparte hay otras cosas. O sea, primero, para empezar, nosotros tenemos pocos universitarios y no están creciendo. Eso lo dicen las estadísticas. Mirá. No hay más universitarios. O sea, vos tenés la universidad abierta, entra muchísima gente, se gradúan cada vez menos. En términos proporcionales, ¿sí? ¿Por qué no se gradúan? En parte por lo que vos mencionabas, en parte porque el tipo no puede perder 6 años o más en la universidad, en parte porque en un momento empieza a dudar de si lo que está estudiando le sirve para algo. Pero aparte, vos cuando tratás de imponer el paradigma más moderno a la UBA y en algunas otras universidades, pero sobre todo a la UBA, ya sea achicando, cortando carreras, tipo lo que fue el Tratado de Bolonia hace como ya 20 años, no sé cuánto, en donde en Europa se establecía que el patrón eran 3 más 2, 3 años de grado, 2 de posgrado. 3 años de grado. Ya sea la iniciativa de Hugo Yuri en la Universidad de Córdoba de intercambiar créditos. Entonces vos tenés un crédito de una universidad a otra, no tenés que hacer toda la carrera en una sola casa de estudios, sino que podés venir y te dan las equivalencias. Nadie se aprendió en esa. Sí, ya el hecho del crédito para acá suena ya ficticio en Argentina, pero sí. Hay una vocación de que esto no cambie, ¿sí? Yo recuerdo haber hecho, alguna vez organizado un seminario en la Ditela sobre formación profesional. Estaba, no sé, gente de los sindicatos, gente de la Fundación WOCRA, y estaba la secretaria académica de la UBA, y cuando le tocó hablar a ella, lo primero que dijo fue, no sé por qué me invitaron acá, porque la UBA tiene muy poco que ver con este tema. Wow. Eso te describe un poco la actitud. Está bien, pero olvidémonos de la UBA. Nosotros tendríamos que tener muchas universidades, y las hay algunas incipientes, con carreras intermedias, con títulos intermedios. Los 3 años vos puedas llevarte un título y ganarte el pan. Con carreras que apunten... por empresas también, fundadas o fondeadas, perdón, por empresas que, sí, claro, que hacen... Sí, de hecho, mucho de lo que es la formación profesional, ojalá tuviéramos 1000 Volkswagen o 1000 Techint, que tienen su propia escuela ahí. No lo tenemos, porque nuestras empresas grandes son muy pocas. Pero eso también es valioso. Es gente que está formando para el trabajo. Yo entiendo que la educación es valiosa para muchas cosas, pero si nosotros a nuestros alumnos, sobre todo de clase media y baja, no les damos un instrumento de progreso social a través del trabajo, lo estamos cagando. Vamos, último tema capaz de la educación chiquitita, y quiero ir a... porque para esto necesitamos inversión. ¿Para qué necesitamos inversión? Para que empiecen a haber empresas que terminen fondeando universidades, para que el Estado mismo tenga, si queremos un Estado más presente o lo que sea, tenga los recursos para... Pero son los mismos recursos que usas ahora. Bueno, o sea, vos hoy tenés un sistema educativo con un montón de alumnos. Aparte es abierto, tenés un montón de alumnos. Pocos se reciben, pero hay muchos adentro. Tenés profesores, tenés que cambiar los programas, poner universidades que cambien su prioridad, que traten de generar una identidad distinta. Todos quieren ser como la UBA, es ridículo. Claro. En un país donde el 50% trabaja fuera de convenio. O sea, hay mucho para laburar antes de más plata que lleguemos a necesitar. Hay mucho para laburar. Podés administrar mejor la plata, ciertamente, pero con lo que tenés son cosas distintas. Más plata, mejor, pero no siempre más plata es mejor, porque la plata a veces puede ir para reincidir en los mismos errores. Fíjate lo que fue la ley de financiamiento educativo, que aumentó el presupuesto y no obtuvo nada a cambio. Bien. Entonces, no, yo creo que hay que pensar más bien en cuáles son las prioridades. La universidad tiene que entender que está haciendo las cosas, en la mayoría de los casos, mal para el trabajo del pasado
Y luego, después de aceptar eso, tenés que empezar a pensar cuál es el trabajo del futuro. Pero ni siquiera estás haciendo el rol para el presente. ¿Cuál es el trabajo del futuro? Bueno, nadie lo sabe, pero si me preguntaste, doy mi opinión. Eso. Mira, yo creo que, y esto es bien especulativo, por definición, porque eso está pasando ahora. Creo que yo veo así el tema de la sustitución tecnológica, ¿sí? En algún momento la máquina sustituyó al músculo, ¿sí? del trabajador. El trabajador se fue moviendo hacia el sector servicios. A los oyentes les digo, el trabajo industrial es un mito, realmente representa el 10-15% de la fuerza laboral en todos los países del mundo, salvo por ahí Corea y China, que son países manufactureros, o Alemania. Pero el trabajo industrial representa un 10%. El trabajo en el sector manufacturero, que es la industria, sí. Las plantas, las fábricas, es siempre menos de la mitad, está cayendo tendencialmente la proporción de la fuerza laboral en industrias desde hace 100 años y hoy representa una minoría. Eso es muy educativo, porque no es intuitivo o no es lo que se exige normalmente. Acá se habla mucho de cuidar la industria, etcétera, y capaz es más buscar empresas de servicios a lo Amazon, a lo... Bueno, Apple tiene también industria, pero... La industria genera otros trabajos aledaños, pero el tipo que trabaja en marketing para Ford es servicios, no es Ford. La máquina, el auto, en muchos de estos casos las líneas de producción, las viejas líneas de producción fordistas, las de Charles Chaplin en tiempos modernos, han sido automatizadas hace muchos años, desde que aparecieron a fines de los 70 las máquinas de control numérico. O sea, la automatización de la planta industrial es de larga data y por eso cada vez hay menos empleos. Y como las plantas industriales han tercerizado en empresas de servicios muchos de las tareas que hacían internamente, entonces contratan abogados, contratan publicistas, contratan gente de marketing, adentro queda muy poco trabajo. El consejo creo que era de Warren Buffett, que decía, si tengo $10, invertiría uno en el producto y no en cómo venderlo. Cómo venderlo no es manufactura. Exactamente. Son todos servicios. Entonces, para empezar, la idea del trabajo industrial, la automatización industrial es algo que ya está hace mucho. Lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial, como su nombre lo indica, es que la inteligencia artificial reemplaza la inteligencia del hombre. Entonces pasa una cosa rara que no pasaba hace 5 años. Y es la siguiente. Hace 5 años vos pensabas que la inteligencia artificial, medio tosca, modesta, la anterior, la no generativa, reemplazaba al trabajador white collar, al trabajador de oficina en las tareas repetitivas. Entonces traducía, buscaba expedientes. Y entonces decías, bueno, esa gente que está en el medio de la pirámide salarial va a ser la que más sufra. Y va a ir, como están en el medio, van a ir a competir con los de abajo. Entonces salarialmente los salarios bajos iban a ser más bajos, los salarios altos iban a ser más altos. Y ahora pasa algo que posiblemente sea lo contrario, porque están reemplazando a la inteligencia. Entonces, el tipo que pueda dialogar con la inteligencia artificial va a ser como un ingeniero, y eso le pega al ingeniero. Sí, y que cada vez también es más fácil dialogar con la inteligencia artificial. O sea, capaz el rasgo más importante es más lo creativo y el saber qué preguntarle que hasta cómo. Es muy importante hacer, y por eso hay que cambiar la educación en ese sentido también, saber dialogar para empezar, por lo cual tenés que saber hablar, tenés que saber comprender textos, tenés que tener razonamiento lógico. Dialogar con los programas. Y con un poco la historia de Gary Kasparov, cuando él perdió con la máquina, con Deep Blue, hace muchos años, el ajedrecista que era el mejor ajedrecista de su tiempo y de muchos años. Sí. Perdió contra una máquina y a partir de ahí advirtió que su carrera como ajedrecista, obviamente sigue abierto torneos de ajedrez, pero se dio cuenta que ya había sido superado. Y creó torneos de ajedrez mixtos en donde iban gente con máquinas. Y lo que surgía de ahí en una línea era, máquinas digo programas de ajedrez, y lo que surgía ahí era que generalmente lo que pasaba era que pero no un gran maestro, un buen ajedrecista con un programa a veces vencía a un gran maestro. E incluso vencía a un gran maestro con un programa. Entonces la cobotización, la colaboración entre un tipo inteligente, pero sobre todo que sabe hablar y complementarse con el programa, era superador tanto del ser humano como del programa. Esa es una especie de una analogía, una metáfora, si querés, de lo que yo veo como la inteligencia, la formación, el aprendizaje necesario para trabajar con la inteligencia artificial. Otra cosa muy educativa y que espero que se escuche donde se tenga que escuchar, porque es 100% eso. O sea, hoy deberíamos estar aprendiendo en las universidades. Yo me quejaba mucho de los exámenes que no eran a libro abierto durante mi carrera y el máster. Si yo no voy a vivir nunca sin el libro abierto.
Mi examen debería estar tomado con Google y flaco, dame algo para que razone. Pero el examen a libro cerrado es ya antiguo para mí. Y si te lo pones a pensar con la tecnología que hay hoy en día, todavía más. Deberíamos estar usando esta tecnología, integrarla a las carreras, y hay carreras que están muy lejos de eso. Sí, de hecho te diría más, yo siempre cuento la historia, que es una historia muy analógica. Cuando yo estudiaba en el secundario, a mí me enseñaron a calcular algoritmos, Claro. sin calculadora. Iba con la regla de cálculo de mi viejo, que era ingeniero, y obviamente de otra generación, y nos enseñaban a calcular manualmente los algoritmos. Y la pregunta que uno se hace es, hoy, ¿vos querrías enseñar en el secundario eso? No me queda clara la respuesta. O sea, ¿cuántas de las cosas que nosotros enseñamos solo para que el pibe entienda cómo se hacen y después se olviden inmediatamente al día siguiente? ¿Cuánto de eso es parte de la formación lógica, de la formación del aprendizaje y la comprensión, y cuánto es redundante? ¿Cómo cambiarían nuestra currícula, siendo que ahora tantas cosas se pueden conseguir de afuera? De vuelta, yo por ejemplo ahora, mis ayudantes de investigación tienen un perfil distinto. Mirá. Yo necesito gente que sepa editar, que tenga criterio lógico, que tenga criterio de diseño, pero a mí me lee el GPT, me lee los papers, me busca referencias. Quiero decir, hay muchas cosas que... Ya no busco tanto economistas como ponerle estudiantes de diseño, de periodismo, que sepan redactar. Increíble. Increíble. Eso, bueno, para mí eso es fantástico. Yo me peleaba mucho capaz con esto, cuando me decían, no, Alan, da la uva que te da calle. No, calle la vas a ganar laburando. Dame las materias que necesito para el certificado que necesito de que sé esto, y lo más eficiente posible. Yo con eso peleo mucho esto de, para mí esto de enseñar con el algoritmo, entiendo que hay una lógica que te enseña a pensar o lo que sea, pero hay formas mucho más eficientes para mí de hacerlo. Exacto. Ese es el punto. Si vos querés enseñarle al estudiante, a la estudiante a pensar, tenés que cambiarlas. Hay formas, ¿sí? Y hay gente que lo está pensando. Cómo optimizar las herramientas para que el tipo sea complementario y autónomo y que pueda razonar más que aprender cosas de memoria. Pero recién está empezando y hay mucha resistencia a eso. Ahí te digo, la inteligencia artificial generativa debería generar una revolución, en el sentido real, ¿no? ¿Viste? A veces uno habla de revolución para decir cualquier cosa, ¿no? En el sentido real, un cambio cualitativo en la manera que uno piensa. Es que el profesor ya no puede zafar porque ChatGPT lo puede usar en cualquier persona en cualquier momento. Sin embargo, necesitas el profesor. Obvio. Cuando uno habla de la sustitución de trabajo, en general a veces se confunde, porque dice, ¿cuántos trabajos van a desaparecer? Y dice, bueno, por ahí el médico clínico va a desaparecer en manos de algún Watson desarrollado que le dice el diagnóstico. Viste que el diagnóstico es básicamente correlacionar síntomas y enfermedades, y una máquina lo puede hacer. Pero no, lo que va a haber es médicos clínicos que usan Watson para hacer el trabajo duro y después van a hacer la interfase con el paciente o van a detectar fallas de la máquina, o la máquina todavía tiene fallas. Quiero decir, el nombre va a seguir siendo el mismo, el conjunto de tareas distinto. Y lo mismo pasa con el profesor o con el maestro, la maestra. Vas a usar la tecnología en el aula, no vas a tener que memorizar nada, te va a corregir si vos no tenés buena ortografía. Y eso está perfectamente bien. Pero vos vas a ser la persona que genere la transferencia con el alumno. Sí, porque entendés al humano mucho más que cualquier máquina también. Porque aparte los chicos necesitan ver una cara, sí. Y aparte hay una cuestión de empatía, de cercanía, de calidez humana, que eso por ahora al menos es no automatizable. Por eso vos me preguntás cuál es el trabajo del futuro. La docencia es un trabajo del futuro, pero tenés que entenderlo de esta forma. Bien, con la cooperación. ¿Cómo la le dije? Cobotización, cuando hablas de robots, me gustó. Es como el caso de Robocop. Perfecto. Quiero ir un poco a algo también de futuro Argentina desde el lado de nuevo, necesitamos... Argentina tiene capaz una ventaja que es que ya está muy ajustada, estamos baratos en muchos aspectos distintos que lo podemos medir de alguna manera, pero ¿qué implementaciones deberíamos tener a futuro para que sea un lugar donde empiecen a haber más empresas también, que generen más empleo, que dinamicen más la economía, que venga el empleo que queremos a la Argentina, de nuevo, no el empleo capaz de industria o el que ya pasó, sino que vengan el empleo de la tercerización, los servicios? Lo primero que necesitas para cualquier inversor es rentabilidad y horizonte. Si hay un inversor hunde capital ahora, lo espera hacer dinero, rentabilizar a los 2, 3, a veces a los 5, 6, 7 años, entonces se pregunta, bueno, primero, ¿voy a hacer dinero? Segundo, ¿qué va a pasar dentro de 3 o 7 años?
Y hoy en Argentina no está claro dónde haces dinero, porque es cierto que estamos baratos, pero no estamos tan baratos. El salario está barato, pero el dólar está, a mi juicio, un poco atrasado, entonces en dólares algunas cosas no están tan baratas. Hay un gran quilombo de precios. Pero con que estés barato ahora no es suficiente para que venga alguien a hundir capital, porque finalmente, digamos, lo que te interesa es qué va a pasar dentro de 10 años. No podés, esto no es un carry trade, no es una timba financiera que vos sabés que estoy 3 meses y a los 3 meses salgo. 3 meses yo puedo ver. Tengo alguna visibilidad. 3 años no hay ninguna visibilidad. El flujo de fondos de un año no te impacta en nada en la decisión del negocio. No, porque aparte al principio vos vas a hundir capital, difícilmente lo vayas a retirar. Entonces querés saber si te podés llevar el capital, si vas a tener rentabilidad y cuál va a ser la relación de precios, cuál va a ser la rentabilidad futuro. Todavía eso es muy poco claro en Argentina. Bueno, capaz hay hoy determinadas industrias que al no tener tanto, no sé, lo que es servicios, que es más mano de obra o... sí, que es más mano de obra que otra cosa y después ventan localmente, capaz no requieren tanto hundimiento de capital estos. Las factorías de software, sí, por eso hay muchas. Claro. Pero ¿cuántas más? O sea, no puedes vivir solo de factorías de software. Totalmente. Pero sí, no, obviamente hay inversiones y ha habido mucho crecimiento y mucho crecimiento en el empleo y una demanda sostenida por empleo en software, por ejemplo, porque nuestros programadores, nuestros coders, que es algo que también se va a sustituir, de hecho el coder no es un trabajo del futuro, nuestros coders son relativamente baratos. Okay. Sí. Te agarré con una que me haces quedar mal, porque yo al principio dije otra cosa, que es con el dólar para vos un poco atrasado. Yo hoy jugaba con esto del tipo de cambio real y decía, hoy el dólar compra acá en Argentina lo mismo que compró después de las PASO 2019, y el tipo de cambio de unificación de Macri de su momento representaría un 780 de hoy. Tipo de cambio real multilateral. ¿Por qué crees que hoy está un poco atrasado el dólar? Mira, el tipo de la sobrevaluación, Carlos Díaz Alejandro, un economista argentino-cubano, solía decir esto, es como un elefante. Es muy difícil describirlo como animal, pero vos vas por la calle, pasa un elefante y decís, uy, un elefante. Si vos vas a... La cola de los uruguayos viniendo a Argentina es una muestra de que estamos baratos, ya no hay más cola. Estamos igual que Uruguay. Uruguay es un país caro, los uruguayos piensan que son un país caro en relación a Europa. ¿Okay? Entonces, ya no estamos tan baratos en ese sentido. Sí es cierto que los activos reales están baratos. Propiedad, claro, casas, fábricas, campos, debe estar barato, claro. Eso sí. Bonos. Y posiblemente hay... los bonos depende, sí, o sea, los bonos depende porque vos tenés que acumular dólares. Hoy todavía no tenés dólares para pagar los bonos de la semana que viene. Quiere decir, la gente, el bonista, vos conoces de finanzas, lo que se pregunta el inversor bonista es, ¿vas a tener al menos para pagarme los intereses? Porque Argentina hace años que no tiene ni para pagar intereses. Para pagar intereses tenés que tener por lo menos balance fiscal. Bueno, ojo porque ya tenés un precio de default, un default discount. No, ahora subieron un poco, ahora están por arriba del recovery. Ya estamos poniendo técnicos, pero están un poco por arriba del recovery. Pero de todas formas, no, es cierto, yo los veo regalados, pero un inversor de afuera, yo coincido con vos, pero un inversor de afuera te dice, está bien, pero vos, ¿dónde están los dólares con los cuales me vas a pagar 10.000 millones el año que viene? ¿Dónde están? Sí. Bueno, si el dólar sigue apreciándose como se está apreciando los últimos mes y medio, va a ser más difícil tener esos dólares para pagar afuera. Vos para pagar afuera necesitas tener un dólar alto. Para bajar la inflación necesitas tener un dólar bajo. Tenés que decidirte. O tenés que tener una política monetaria que te permita devaluar con un traslado de precios menor al que tuviste la última vez. Entonces, ese dilema no lo has resuelto. En ese contexto hoy el dólar no es tan atractivo. Y te voy a dar otro caso, la construcción. Es carísimo construir en relación a los precios de la vivienda. Tú vos dirías, ¿debería estar levantando la construcción? No, la construcción se está parando. Sí, de hecho... lo caro que se puso los últimos 3 meses contra las propiedades, contra lo que vale el valor final es... No hay forma de que eso cuadre. No. O sea, salvo que... No igual también se construyó muchísimo los últimos años por el dólar, porque era baratísimo. Sí, ya sé, pero no creo que sea una cuestión de exceso de oferta. Creo que lo que pasa es que el ajuste ha sido tan contractivo y tan regresivo que no tenés crédito y la gente no tiene ingreso disponible y no comprás. Total. Entonces, por eso te digo, es difícil de verlo. Ahora, hay un punto adicional que te voy a hacer. Vos, cuando uno piensa en el dólar, en general hay una confusión entre el dólar comercial y el dólar financiero. Y vos podés este año vas a tener
un superávit comercial importante y dirías, bueno, entonces somos competitivos. Más allá de que hay mucha heterogeneidad en la producción, para el comercio este dólar es competitivo, no está mal. Podrías reducir el impuesto a las importaciones, estás distorsionando un poco. El dólar de importación es más alto que el dólar oficial porque hay un impuesto. Pero estás más o menos en el rango, en el vecindario. Pero hoy si levantaras el cepo, la presión del dólar te dejaría sin reservas o a un tipo de cambio más alto. Entonces, el dólar financiero no está en equilibrio, está barato. Todavía está barato. Y uno, cuando piensa en el dólar, tiene que pensar inmediatamente, ¿de qué estoy hablando? ¿De la economía real o la demanda de dólar financiero que se va por cuenta financiera, por cuenta de capital? En la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido una crisis, un colapso, una corrida cambiaria, ha sido por cuestiones financieras. De hecho, hemos tenido crisis cambiarias con superávit comercial. Entonces, para la cuenta financiera yo creo que todavía está un poco... Sí, dependemos un poco de que capaz no saquen el cepo, todavía no nos saquen el andador hasta que se regeneren algo de reservas y por lo menos que la deuda con importadores mismo no sea una traba la cantidad de guita que tenés ahí disponible. Pues es verdad, si sacan el cepo los bonos en pesos no valdrían lo que valen. 100%. Y yo creo que el objetivo es sacar el cepo. Por eso te digo, de la misma forma que creo que el objetivo es sacar el impuesto país, con lo cual tenés que pensar el equilibrio fiscal de otro modo. Sí, que ahí es donde entran estas reformas necesarias de largo plazo, estos fiscales. Sí, que nadie quiere aprobar. Por ejemplo, volver a una situación más racional y normal en el impuesto a las ganancias. Lógico, que es un impuesto relativamente bastante lógico en cuanto a... Todos los economistas, creo que salvo algunos en los extremos, muy en los extremos, todos los economistas pensamos que, dado lo que hay en el menú, el impuesto a las ganancias, un esquema de impuesto a las ganancias progresivo es de lo más orgánico y racional y progresivo, propiamente dicho, de todo el menú de impuestos, ¿sí? O sea que si vos quisieras corregir el sistema impositivo de la peor manera, lo que harías es reducir el impuesto a las ganancias. Muy bueno. Me quedo con 1000 preguntas. Hay un montón de temas que en algún momento leí y me coparon para hablar con vos, pero me gustaría que capaz a la audiencia le cuentes un poco qué escribiste, qué estás escribiendo, dónde te pueden leer y dónde te pueden escuchar más para seguir aprendiendo. Mira, acabo de terminar y estamos corrigiendo ya las galeras de un libro que se va a llamar... Es un working title, pero yo calculo que va a ser el último que elijamos. Automatizados. Okay. El futuro del trabajo en la era de la inteligencia artificial, que va a salir por Planeta dentro de 2 o 3 meses, ya se enterarán. De hecho, hoy estuve eligiendo la tapa del libro, que obviamente lo estoy haciendo con el DALL-E del ChatGPT 4, o sea, con inteligencia artificial, ¿sí? Y estuve trabajando bastante en eso y aprendiendo bastante, y te digo, incluyendo cosas, cada vez que lo agarro incluyo una nueva. Las últimas referencias son del día anterior siempre, porque suceden cosas todo el tiempo. Ahí, en el mundo están pasando muchas cosas que nosotros en el quilombo nuestro no vemos. Y después, y esto lo puedo decir, después de la primera vuelta electoral, básicamente me puse en modo avión sobre temas de coyuntura. Porque si bien es cierto que algunas de las cosas, como habrás podido ver, de lo que es el gobierno no me terminan de convencer, también creo que hay que darle un poco de tiempo al gobierno y a las cosas para mostrar cómo se van ordenando. Entonces no me parece que sea lo más conveniente opinar ni muy a favor ni muy en contra cuando tenemos tan poca información. Entonces, por eso estoy más bien en modo silencio de radio y abocado a estos temas más, yo diría, de largo plazo, que tienen que ver con el futuro del empleo, pero sobre todo con el futuro de nuestra cultura, porque si efectivamente va a haber menos trabajo en el futuro, las próximas generaciones, vos, vas a tener que aprender a vivir sin el trabajo tal como lo entendemos en la ética protestante. Vas a tener que volver a formatear tu vida si el trabajo no está en el centro. Y es un tema que hoy no se discute, pero está. Pero está. Increíble. La verdad, requiere mucha humildad lo que dijiste al final, la última parte, y es algo que capaz... Yo el último libro que leí tuyo fue el de Porvenir, 2015. Muy bueno, muy interesante y todavía muy actual. Eso es lo más loco de todo. Y uno de las, si me permitís halagarte desde este lado, la humildad que se encuentra en ese libro a la hora de cómo
de alguna manera planteas un pensamiento y planteas también las críticas a ese pensamiento, es algo increíble y que da mucho material a uno para aprender cuando está leyendo eso y de nuevo, es un muy lindo libro y recomiendo mucho que lo sigan y que lo lean a Eduardo, que es genial. Así que bueno, gracias de verdad por venir. No, gracias, Increíble entrevista. Fue muy lindo estar acá. Muchas gracias. Yo muchas veces digo, si yo supiese cómo ganar plata, sí, me quedaría en mi casa o trabajaría muy poco. Por lo tanto, no me escuchen mucho a mí, pero a Juan José Vázquez hay que escucharlo porque es un tipo que prácticamente se dedica realmente a esto. Juanjo, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Alan. Gracias por la introducción. Te voy a tener que contratar de publicista. Y sí, Yayita, yo soy tu fanático, ya lo sabes, ya lo sabes. Bueno, ¿Qué hay, Yayita, dando vueltas por el mercado? ¿Qué hay? Acá no damos recomendaciones de compra, ¿sí? Lo que sí hacemos es buscamos activos en donde haya un buen ratio riesgo-beneficio, donde me paguen bien el riesgo. Con esta base, ¿qué encontrás dando vueltas? Bueno, mirá, si vemos mercado local, ten en cuenta que estamos en periodo de presentación de balances. La semana que viene vamos a tener noticias de empresas que presentan como Vima, como tuvimos el dato del Banco Macro en la jornada de anteayer, vamos a tener el francés el 6 en estos días, si mal no recuerdo, hoy viene Galicia. Y ahí podemos tener cosas interesantes, ¿no? Por darte una idea, bueno, se conocen en cuanto a Vima los datos de operatoria que hubo en el cuarto Q del 2023, el volumen operado fue muy alto, fue 5 veces en diciembre el volumen operado de lo que venía siendo en diciembre del 2022, en un contexto donde obviamente la inflación fue casi 200%, pero bueno, te habla de crecimientos en términos reales de más de, bueno, 150% prácticamente. En una empresa que dentro de todo, por ejemplo, Vima, si miramos los ratios, está bastante, podemos mirar por algunos lados y decir que está barata. No sé, vos me mostrabas esto de activos financieros contra valor empresa, contra equity. Sí, vos sabés que está valiendo 730 millones de dólares de market cap y tiene activos financieros propios por casi 310 millones de dólares, ¿no? Y la mayoría son treasuries en carteras. Y si neteamos esa posición de activos financieros propios, esos 320 millones de dólares se contrastan con un EBITDA que este 2023 yo creo que va a superar los 100 millones de dólares, pero bueno, es un EBITDA generado básicamente por lo que son derechos de mercado, bueno, caja de valores, todo lo que es depositaria, trabajos de depositaria, y bueno, también otros ingresos operativos con saldos monetarios que quedan en caja de valores, que con estos niveles de tasa, la verdad que son para tener en cuenta, y dado, bueno, lo que viene pasando, ¿no? Donde los bancos cada vez son más reticentes a dar plazos fijos a personas jurídicas, está trasladando mucho de lo que es el mercado de ahorro al mercado de capitales, y toda la operatoria que tuvimos de divisas, tanto MEP, cable, con desarme de deuda de proveedores, básicamente en enero de este año, lo que tuvimos en el cuarto Q con el tema electoral, seguramente vas a tener buenos números a futuros. Yayita, tema utilities. En un mundo donde vienen capaz, nada, con posibles ajustes para adelante de precios o desregulaciones y últimamente un poquitito más castigadas. ¿Cómo las ves? Vos sabés que, bueno, se está dando muchas modificaciones en cuanto en el marco que bueno, quieren operar, ¿no? Todo lo que es las distribuidoras y las generadoras. El secretario de Energía, Chirilo, quiere que básicamente la regulación que hace Camesa entre distribuidores y generadores, básicamente se vaya a un mercado en donde no tengas a un jugador público interfiriendo, y eso puede generar un poco de ruido, más que nada por
aceitar todo el mecanismo de transferencias de precios de electricidad desde los distribuidores a los generadores. Quieren que directamente se manejen con contratos entre las partes, como eran en los 90. Ahora está habiendo bastante ruido por un aumento que hay en la demora de pago de Camesa, que pasaron a prácticamente 50 días de 35 días que venía teniendo en el sistema. No es algo tan alarmante, pero bueno, hay empresas que dependen mucho de lo que reciben de Camesa, como es el caso de Transener, donde está haciendo ver que la demora en los pagos está perjudicando de alguna manera a la caja, más allá que tiene recursos propios, no es algo que sea grave, pero bueno, eso está generando ciertas rispideces y por eso vimos que la suba que tuvieron todas las utilities, en su mayoría, desde octubre con el resultado del barotage hasta comienzos de enero, bueno, se retrotrajo a la mitad. Pero bueno, es un sector que en el corto plazo esto puede generar ruido, a largo plazo debería ser beneficioso para las partes. Bien, bien. Interesante. Yosita, yendo más a algo general, Argentina, sí, Argentina no. ¿Compramos, vendemos? ¿Qué te parece? ¿Y cuáles son los fundamentos que ves atrás para sostener capaz? La teoría más de largo, ¿sí? Saliendo un poco del corto plazo. Argentina sí, y con cuidado, ¿no? Porque riesgos hay muchos y la verdad que no vale la pena de alguna manera arriesgar. Uno vive acá, tiene todos los activos acá, no vale la pena hacer un play, un all-in, ¿no? Estás jugando Porque, a veces tu trabajo, tus ahorros, la cola de tus hijos y donde vivís en el mismo play, totalmente. Es un buen consejo. pero además hay alternativas muy interesantes que de alguna manera te limitan el riesgo argentino como para tener en cuenta. A ver. Para ver, mirá, yo hay algo que vengo mencionando siempre, pero me gustaría que hagan el análisis cada uno de ustedes, que son, en el caso de las acereras, obviamente, donde tiene incidencia Pablo Roca, te estoy hablando básicamente de los casos de Tenaris y Ternium. La verdad que cotizan a ratios muy baratos, terminan siendo bonos con upside de capital. Fíjate que en el caso de Ternium va a pagar dividendos de $3.30, vale 41, con lo cual te queda un yield de casi arriba del 8%. Y está cotizando neto de ajustes que hubo en los balances a un casi price earning de 4 y enterprise value EBITDA de 2,5, con todo el potencial de tanto las reformas que están haciendo en Usiminas y como el potencial de México, donde están invirtiendo mucho y la verdad es un mercado que importa prácticamente el 40% de demanda del acero y encima se cayeron jugadores oferentes de acero en México, con lo cual está en el mejor de los mundos para mirarlo y en el caso de Tenaris está también, prácticamente vale 19.000 millones de dólares, tiene caja por 3.400 millones de dólares y el EBITDA del año que viene va a estar en niveles de entre 3.800 y 3.500 millones de dólares, pagando buenos dividendos, con lo cual son acciones donde, bueno, hay que ser socio de Paolo, o por lo menos hay que estudiarlo, pero en línea lo que te decía, la verdad que hay que mirar, también hay cosas lindas. Muy bien, Yosita, ¿algún consejo para inversores por ahí que estén dando vueltas? ¿Dónde mirar? ¿Dónde estás poniendo la lupa y todavía capaz no lo tenés tan analizado? ¿Qué tenemos que estar mirando aparte de estas que nos dijiste? ¿Qué tenemos que estar mirando aparte de esto, de lo local? Me gustó igual el consejo saliendo un poco de lo local con Ternium y Tenaris, pero ¿alguna cosita por afuera? Mirá, hay algo que vengo hablando. Hoy por hoy hay una brecha entre MEP y cable que está a niveles de 4% aproximadamente. Yo estoy casi convencido que eso va a volver a cero en Claro. breve, cuando tengamos el impacto de la cosecha, que te va a llevar a las exportaciones mes de casi 8.000 millones de dólares, con lo cual, si se mantiene este régimen, que no debería durar mucho, pero seguramente va a durar hasta el segundo semestre de este año de liquidaciones de 80-20, son casi 1.500 millones de dólares de liquidación por cable, con lo cual te va a presionar a la baja, y bueno, el chacarero que cobre
lo que vende de grano seguramente va a comprar MEP, con lo cual ahí vas a tener la compresión. Que no la tuviste por algunos factores estacionales, lo que son los pagos de tarjetas de crédito de no residentes, que eso te genera oferta de MEP, presionó un poco al MEP, pero bueno, eso va, intuyo que va a rotar. Entonces, hasta que no se achique esa brecha, capaz sacar la plata o buscar activos de afuera, te estás comiendo un 5% de retorno. Sí, si vos querés dolarizar, hoy por hoy, te diría, hacelo con MEP. MEP, dólar. Quieras ver una inversión afuera, bueno, ahí cambia la cosa. Pero bueno, tengan en cuenta también que va a haber una banda inferior natural que es el 3.500 más el impuesto país, que son casi 990 pesos. La verdad puede estar debajo de eso, en diciembre estuvo debajo de eso el cable, pero bueno, la verdad es circunstancial porque obviamente lleva a que los importadores prefieran el que pueda ir a cable, obviamente implica restricciones en cuanto a acceso al MULC, pero bueno, hay muchos que no tienen la posibilidad de financiar las compras afuera 30, 60, 90, 120 días y bueno, van a ver atractivo eso, con lo cual eso te diría que hay que tener en cuenta como límite inferior, obviamente lo puede perforar, depende de flujos, pero bueno, y no está, el MEP estuvo, hoy levantó un poquito, pero estuvo en el día de ayer en niveles de 1.020 pesos, con lo cual no está tan lejos. ¿No? Muy bien, Yoyita, gracias de nuevo por tu tiempo. La verdad, a mí me encantaría y te vamos a llamar seguido porque esto es todos los días y muy dinámico, así que de nuevo, gracias por estar hoy. Bueno, saludos a la audiencia. Vamos. Chao, nada, los espero para la semana que viene y para los próximos videos con esta idea de traerles gente que yo conozco y me parece muy interesante para ser entrevistada y que todos escuchemos y aprendamos de ellos. Nos vemos la próxima.